Entonces, en la sesión de hoy, para enseñaros el MVD, lo que vamos a hacer en esta presentación va a ser primero hablar un poco de las características de esta plataforma ExactaShare. Después lo que vamos a hacer será ver un poco las diferentes secciones y funcionalidades que tenemos en los portales web de la plataforma. Y finalmente, para terminar, pues haremos una serie de operaciones en la plataforma ya a modo de demostración para que veáis cómo se usaría propiamente la plataforma. Y en última instancia os dejaré unos enlaces también de interés por si queréis tener algún recurso que consultar, por saber cómo se podría hacer acciones con los componentes de la plataforma, que tengáis donde profundizar. Entonces, la plataforma ExactaShare, así como características principales, se trata de una plataforma que está basada en la tecnología EDC, es decir, los Eclipse Data Space Components, que son una implementación de referencia tecnológica de lo que dictan los estándares de asociaciones como la ITSA, GaiaX y otras asociaciones relevantes en la parte de espacio de datos. Los conectores en estos momentos que se ofrecerán en la plataforma son conectores que están disponibles como servicio y que se pueden desplegar en la infraestructura del CESGA. Entonces, veremos después cómo es el proceso de onboarding y tras ese proceso de onboarding lo que podréis será disponer de un conector ya preconfigurado para que operéis contra él y podáis jugar en un espacio de datos mínimo viable. Se trata de una plataforma que está ya pensada de forma nativa para ser un despliegue en Kubernetes orientado a tecnologías cloud y en la nube, pero igualmente soporta la instalación on-premise. Dentro de las características, como en el demostrador sectorial, en este caso, pues puede haber múltiples casos de uso que estén a la vez operando sobre el espacio de datos mínimo viable, pues se soporta que la compartición de datos sea global en la plataforma o limitada a los participantes de cada uno de los casos de uso. Dispone de un catálogo federado y descentralizado la plataforma, donde se publican los diferentes elementos y recursos de datos que los diferentes participantes, durante su interacción con el ecosistema, pues vayan negociando, consultando y proporcionando a la plataforma. Esto se hace con un catálogo de datos que sigue el estándar de CAT. Y por último, pues algo también que tenemos pues es un portal de participante donde nos permite tener una interfaz web visual para operar contra el conector del espacio de datos para usuarios que no sean tan avanzados, y después los usuarios que sean más avanzados pues pueden ir propiamente contra el API de los conectores y hacer ahí sus operaciones. Vale. Entonces, un poco la idea, así, el overview, al final es que pues, la plataforma ExactaShare es un espacio de datos que se puede montar sobre diferentes infraestructuras que trabajen en conjunto, donde en este caso pues, podríamos tener la situación donde el CESGA en estos momentos ya está proveyendo infraestructura para los conectores, pero pues, en un futuro se podrán ir adicionando participantes, cada uno pues, con sus recursos de cómputo, donde quieran desplegar su conector, y sobre esta plataforma la idea es que es donde se pueden construir diferentes casos de uso, como estábamos hablando anteriormente. Por centrarnos en algunos de los componentes y dar un poco más de detalles, al final uno de los componentes principales de la plataforma y del que seguramente habléis todos ya en este ámbito de espacio de datos es el conector. En nuestro caso, pues el conector como elemento de entrada y salida de datos en el espacio de datos y que actúa como intermediario para gestionar esa soberanía, esas políticas de compartición de datos en el espacio de datos, pues utilizamos un conector open source, un conector, en este caso el conector EDC, en su versión 12 en estos momentos, y por si hay en estos momentos aquí gente pues, que no le suena, pues es un conector que implementa los estándares de referencia, y por comentar soporte a dichos estándares, pues trabaja con el protocolo DSP, que es un protocolo elaborado, el Data Space Protocol, elaborado por organizaciones como ITSA y GaiaX, para lo que es la definición de políticas y cómo éstas se aplican dentro del conector para controlar qué datos pueden ser ofertados a quién y cómo y bajo qué condiciones usa un estándar del W3C, que es el ODRL. Las identidades se gestionan mediante el estándar DIZ, que son identidades centralizadas, y el catálogo, como ya mencionaba anteriormente, pues también se gestiona con un estándar que es el estándar de CAT del W3C. Y al final, pues nosotros sobre este conector hacemos las modificaciones justas para mantenernos dentro de lo más estándar posible, y da lugar a que tenemos pues, que el conector del participante, que se ve aquí abajo en la zona inferior de la diapositiva, está compuesto pues, por los diferentes módulos que se ven aquí de izquierda a derecha, el portal del participante y Keyclub,
son una interfaz web con autenticación para la operación del conector, y a partir de ahí lo que tenemos ya son componentes totalmente estándar del conector, que son el control plane, el plano de datos del conector, el identity hub, que es el componente del conector que gestiona la identidad del mismo, su almacenamiento de secretos para todo lo que tenga que ver de claves para acceder a según qué elementos, la gestión de los metadatos que lleva ese conector y su catalog server, su catálogo de datos, que después se conforma con el catálogo de datos de toda la plataforma para construir todo el catálogo completo. Entonces, esto es sobre lo que basa la plataforma, gran parte de lo que se ofrece. Y de cara a que después pues, un usuario pueda extender esto, pues siempre se puede apoyar en que es una tecnología totalmente estándar y open source. Por enseñaros también más características de la plataforma, los otros dos componentes principales que ofrece Xdatashare como tecnología son un servicio que llamamos User Service de emisión de credenciales y un servicio que es el Participant Information Service, que es un registro de participantes en el espacio de datos. Estos dos servicios son servicios que están en control de la autoridad del espacio de datos y son los que permiten que se produzcan las interacciones de forma confiable y soberana en el espacio de datos. Para que tengáis un... Se está colgando un poco de audio, no sé si alguien lo está muteado. Para que tengáis una idea de cómo esto ocurre y cómo interactúan los diferentes componentes, lo que sucede es que el User Service de la Autoridad del Espacio de Datos va a ser quien dé una credencial válida a cada conector de un participante del espacio de datos. Ese conector después podrá ya registrar pues, los datos que tenga en su control ese participante y decir, pues yo en este espacio de datos voy a querer compartir datos de carácter médico, datos de pacientes, datos de registros de farmacias. Bueno, cada participante decidirá qué quiere compartir. Y después, cuando van apareciendo más participantes, para que los participantes puedan encontrar al resto de conectores y puedan ver qué está ofreciendo cada conector, lo que hacen es interactúan con el Peris para descubrir los participantes. Entonces, esto le permite ver quiénes son los otros participantes que forman parte del espacio de datos. Una vez que los participantes son capaces de descubrirse entre ellos mediante la interacción de estos servicios, lo que pueden es hacer la consulta de catálogos ya sin necesidad de estar teniendo dependencia de los servicios centrales. Y una vez que los participantes ya están haciendo este tipo de operaciones, pues de consulta, pueden llegar también pues, a ejecutar transferencias de negociaciones que realicen entre ellos, hablando tanto entre conectores y después los conectores, una vez que ya negocian, pues ya mandan los datos al repositorio concreto de un participante según lo que hayan pactado. Vale, entonces esto ha sido así un poco el overview de conceptos y lo que ofrece la plataforma a nivel de componentes y tecnología. Y ahora pues voy a pasar a enseñaros un poco, paso a paso, qué componentes están disponibles, qué permiten hacer, y después ya pasamos a la demo como tal. Entonces, el primer componente que existe es el portal de onboarding. Este ya está disponible, os lo enseñaré después, está en exdatashare.srv.csga.es. Y este pues, nos da eso, la entrada al espacio de datos, nos dice que está disponible en el espacio de datos a nivel de tecnología, una pequeña descripción de la plataforma. Hay un contrato de cómo uno se puede adherir al espacio de datos y que deberá firmar para registrarse en él. En estos momentos este contrato es un ejemplo de lo que podrá ser en un futuro el contrato que decida tener finalmente el demostrador si utiliza esta tecnología. Y también está colgado en el área de descargas de este portal lo que sería el manual de usuario de la plataforma, que creo que también os lo ha compartido Pedro, pero bueno, a medida que vayamos haciendo actualizaciones, trataremos de mantener siempre la última versión del manual de usuario en esa sección de descargas, para quien quiera consultarlo, pues lo tenga ahí. Asimismo, tenemos una descripción de los casos de uso. En estos momentos pues, estará la descripción del caso de uso de Farmacia VAX y permite el registro de participantes, así como de nuevos casos de uso que quieran adherirse si un participante a la hora de solicitar su adhesión al espacio de datos, pues no quiere participar en uno de los casos de uso existentes y quiere desarrollar su propio caso de uso. Es algo que puede hacer en este portal. Entonces, hoy vamos a hablar más concreto a la hora de hacer demos del caso de uso de Farmacia VAX. Por detallarlo, es un caso de uso de demo, ¿vale? Es un caso de uso donde estamos haciendo una simulación de diferentes participantes en el espacio de datos con diferentes roles y que hacen pues, una serie de transacciones de datos entre ellos con unas condiciones de visibilidad y autorización de quién puede ver según qué cosas. Este espacio este caso de uso que se desarrolla sobre el espacio de datos mínimo viable
Está conformado básicamente por 4 tipos de entidades de participantes, que es una autoridad de salud, que es como la autoridad de este espacio de datos. Tenemos 3 farmacias que van a compartir una serie de datos que van a ser solo compartidos con la autoridad de salud. Esa autoridad de salud después lo que, lo que verá es pues, de que esos datos puede querer anonimizarlos y ofrecer una versión anonimizada de ellos más reducida, y esa versión más reducida pues va a querer o va a poder ofertarla con lo que sería el centro tecnológico y el centro de investigación, y el centro de tecnológico pues podrá consumir los datos que le da la autoridad de salud y después pues, puede volver a ofertar un análisis que hace el centro tecnológico de vuelta al espacio de datos si quisiera, ¿vale? Eso es un poco la descripción de este caso de uso de DEM. Y nada, lo que tenemos después en la plataforma sería ya propiamente el registro de participantes. Aquí tenéis un poco un primer vistazo de qué pinta tiene. Se piden una serie de campos de información de cada uno de los participantes que soliciten incorporarse a la plataforma como organización. Entonces, pues eso, nombre, apellidos, cargo, un contacto para que después podamos hacer un seguimiento y ponernos en contacto con vosotros para ver pues qué queréis hacer y cómo lo queréis hacer dentro del espacio de datos. Nos permite seleccionar lo que sería en esta pestaña de aquí el caso de uso que queremos adherirnos, y en este cuadro grande de la derecha podemos subir el contrato una vez lo tengamos firmado por parte de la organización. Asimismo, como os comentaba antes, existe el formulario de onboarding de casos de uso que está disponible en el botón azul que se ve en este formulario anterior. Y en este, pues lo que indicaremos es, oye, yo lo que quiero es dar de alta un nuevo caso de uso, que la finalidad que se busca en este caso de uso es la siguiente. La válide, este caso de uso va a ser liderado por la entidad X y tendrá un periodo más o menos de operación, el caso de uso, de esta fecha de inicio, esta fecha de fin. Con eso aceptamos términos y condiciones, ya nosotros registramos esta información, después el administrador del portal de onboarding y del espacio de datos puede ver qué registros están pendientes y ya se pone en contacto para hacer las operaciones pertinentes que haya que hacer. Y ya pasando a lo que entiendo que nos interesa más a todos en este caso, que es propiamente el conector y el portal del participante, pues vamos a ver un poco qué capacidades tiene esto disponible para cada uno de los participantes del espacio de datos. Lo primero que vamos a ver cuando entremos al espacio de datos, al portal del participante, va a ser esta ventana de catálogo. Y en esta ventana de catálogo lo que tendremos serán los diferentes participantes del espacio de datos con su identificador y los assets, es decir, los elementos de datos que están ofertando al espacio de datos. Entonces aquí podremos ver los detalles, la descripción de esos elementos, quién lo ofrece, bajo qué condiciones lo ofrece, qué mecanismos de distribución tiene ese recurso de datos de cara a ser ofertado, y podremos seleccionar alguno de ellos para negociarlo y decir, vale, me interesa este elemento, este recurso de datos, vamos a gestionar una transferencia en base a lo que estoy viendo. Nos permite también lo que sería la gestión de assets que nosotros queremos ofertar dentro del espacio de datos. Entonces, en la sección de assets del portal del participante podemos venir aquí, ver qué tenemos creado, las características de ese recurso de datos, dónde está localizado, y si queremos dar de alta nuevos assets, podemos hacer clic en el botón de la esquina superior derecha de Create Asset, y dándole clic a él, en estos momentos, pues nos permitiría crear 2 tipos de assets principalmente. Un asset que esté disponible en una fuente HTTP y un asset que está disponible en una fuente de datos Nextcloud. En lo que se refiere al Nextcloud, existe una instancia Nextcloud que está en estos momentos disponible para el demostrador para subir datos en ella, y pues los participantes pueden solicitar el acceso a este Nextcloud para usarlo como almacenamiento temporal en estos momentos en el que pues puedes colocar tus datos ahí para jugar con el espacio de datos mínimo viable y hacer transferencias, recibir transferencias de datos. Asimismo, también se soporta lo que sería una transferencia, bueno, la definición de un recurso de datos que no solo tiene por qué estar en Nextcloud, sino que puede estar en una fuente de datos HTTP. Y esta fuente de datos HTTP pues ya puede ser pues como tal un API disponible de una farmacia donde ofrece sus datos cuando consultas ese endpoint HTTP. Para usar cualquiera de ellos, al final lo que tenemos que hacer es pues decir qué tipo de asset que queremos registrar en cuanto a la dirección de dónde está este disponible, si va a estar en el Nextcloud que ofrece el Tesla en estos momentos o si va a estar en una fuente de datos HTTP. Le damos un identificador al elemento, una descripción. En el caso
de lo que sería un asset que se esté ofertando en Nextcloud, hay que crear un enlace de compartición en Nextcloud y asignarle una contraseña. Entonces aquí colocamos ese enlace y contraseña que se genera desde el Nextcloud. Y en lo que sería en el caso de un asset que está ofertado mediante un endpoint HTTP, volvemos a colocar ID, descripción, la URL donde va a estar disponible ese asset y después, si es necesario para el acceso a dicho elemento bajo el protocolo SRTP, podemos ya aquí empezar a jugar a meter cabeceras de autenticación y otro tipo de cabeceras que pueden ser necesarios para ejecutar la operación de consulta. Si no es necesario y simplemente necesitamos la URL, pues consultamos el recurso y ya está. Lo colocamos aquí y ya estaría disponible. Entonces, con esto registramos el asset, pero el asset simplemente por el hecho de registrarse no va a estar disponible aún en el espacio de datos. Simplemente lo que estamos haciendo es darlo de alta en el conector. El siguiente paso que tenemos que hacer es ir a la gestión de políticas y ver qué políticas nos van a interesar crear para la compartición de dicho recurso, ¿vale? Que son pues, las condiciones que va a tener que tener un participante o la transferencia de cara a que yo permita que mi recurso de datos pueda fluir por el espacio de datos y llegar al sistema de datos de quien quiera consumir ese elemento. Nosotros en lo que sería el espacio de datos mínimo viable ya creamos una serie de políticas por defecto que están disponibles para todos los conectores que se os han compartido, que son estas 6 que se muestran en pantalla. Aquí las coloco un poco mejor. Y básicamente lo que tenemos es una política general donde todos los que sois participantes en estos momentos del espacio de datos, pero que no sois un participante como tal del escenario demo de Farmacia Vax, pues tenéis un rol general como rol de participante en el espacio de datos, y después sí que los diferentes participantes que conforman como tal el escenario demo de Farmacia Vax pues tienen un rol de autoridad de salud, de centro de investigación, de farmacia, de centro tecnológico, y entonces en función de qué rol, de qué política estemos aplicando en este caso, de pues que se requiera que tenga el participante un rol general, un rol de autoridad de salud, de centro de investigación, de farmacia o de centro tecnológico, lo que va a hacer es que podremos limitar la transferencia de datos y la oferta de datos a dichos participantes. Asimismo, existe una política por defecto que es simplemente require extra share membership, que si usamos esa política a la hora de compartir los datos, lo que va a hacer es que ese dato, cuando se oferte en el espacio de datos, va a estar disponible para todo el mundo que esté participando en el espacio de datos si queremos ofertar algo de forma pública. Aunque existan una serie de políticas que son las que vienen definidas por defecto, nosotros permitimos con el portal del participante la definición de nuevas políticas y criterios de compartición en el espacio de datos según lo que vaya necesitando el participante y su escenario de compartición de datos. Entonces, dentro de esta creación, a mayores de lo que ya estamos creando nosotros por defecto, lo que permitimos es la generación de una política de compartición que filtre por el rol de participante. Entonces, a medida que se vayan dando de alta más roles en el espacio de datos, aquí en la pestaña en la ventana que se ve a la derecha, pues irán apareciendo los roles disponibles y podremos seleccionar pues quiero compartir solo con farmacias, o quiero compartir solo con centros tecnológicos, o quiero que esta política sea de compartición con farmacias y centros tecnológicos, porque quiero poder compartir con ambos. Entonces, podremos hacer este tipo de políticas. Podremos hacer una política de compartición de datos, que es, vale, a mí lo que no me interesa es andar a gestionar los roles, porque en este caso es que yo quiero preparar una oferta de datos en un espacio de datos enfocada a una serie de participantes en concreto. Pues eso es otro tipo de política que podemos crear aquí. Seleccionamos la política de tipo membership name a la hora de crear una política y especificamos pues con qué participantes específicos vamos a querer que ese elemento de datos pueda ser compartido. Tenemos también políticas de caso de uso. Entonces, estas son las políticas que nos van a permitir que a medida que se vayan dando de alta casos de uso en la plataforma y se vayan vinculando los participantes a los diferentes casos de uso, filtrar que un dato que queramos ofrecer como tal en la plataforma esté disponible únicamente para dicho caso de uso. Entonces, en estos momentos, si queremos compartir algo, por ejemplo, con todos los participantes que forman parte de Farmacia Vax, crearíamos una política que sería compartir con Farmacia Vax, marcamos Membership Use Case, marcamos Farmacia Vax como el use case contra el que queremos compartir los datos y a partir de ahí solo se compartirían esos datos con ese caso de uso. Si fuese, por ejemplo, aquí DataCare, que ha sido otro que hemos colocado de ejemplo, pues sería una forma de que los miembros que estén participando dentro de ese caso de uso puedan establecer que solo quiero que este recurso esté disponible para el caso de uso de DataCare. Ya para terminar, en cuanto a la posibilidad de creación de políticas, también existen políticas de carácter temporal y esto lo que nos permite es definir una ventana temporal en cuanto a inicio y fin
en la que los datos podrán ser transferidos por el espacio de datos. Entonces, podemos definir ambos extremos de la ventana temporal, es decir, podemos definir el inicio de la ventana temporal, podemos definir también el fin de la ventana temporal, pero no es obligatorio que vayan como conjunto. Es decir, podemos decir, esta transferencia va a estar disponible a partir de X fecha y no ser necesario colocar una fecha fin, o decir, esta transferencia va a estar disponible ya desde ahora, no hay una fecha inicio desde la que va a estar, ya está en estos momentos disponible, y estará disponible hasta tal fecha. Entonces, en el momento que se venza la fecha, dejará de estar disponible como tal esa transferencia de datos. Y ya no se podrá seguir negociando. Y una vez que os he enseñado las individuales, lo que se puede llegar a hacer es combinarlas. Entonces, podemos hacer una política que tenga en cuenta la combinación de varios criterios de los que hemos mencionado anteriormente. Entonces, en este caso, lo que os estaría enseñando aquí es una política que está disponible hasta una fecha concreta, pues que sería el 15 del 10 de 2025, y esta política solo estaría a mayores tendría en cuenta que el dato que se vincule con esta política solo estaría disponible para las farmacias del caso de uso, ¿vale? En el espacio de datos. Entonces, en el momento en que alguien que no sea una farmacia o las farmacias ya estén, ya haya pasado esa fecha, ya no van a poder acceder al dato. Ok, entonces, hemos hablado de políticas, hemos hablado de assets. Lo que nos falta ahora es publicar el dato en el espacio de datos. Para publicar el dato en el espacio de datos mínimo viable, lo que se hace es establecer una definición de contrato. Eso tenemos una sección específica para ello en el portal de participante y aquí podremos ver todas las definiciones de contratos que hemos creado desde nuestro conector y gestionarlas. Para dar de alta una definición de contrato es un paso muy sencillo, ya habiendo hecho los anteriores, que básicamente se traduce en que tenemos que darle un identificador a esta definición de contrato. Vamos a decir qué asset queremos vincular a esta definición de contrato, pues en este caso es un reporte que se quiere publicar en el espacio de datos, y vamos a decir qué políticas vamos a aplicar a este asset que está bajo este contrato. Existen dos tipos de políticas que se pueden definir, lo que es la Access Policy y la Contract Policy. La Access Policy lo que va a hacer es delimitar quién puede ver el elemento que vamos a compartir. Y la Contract Policy lo que va a hacer son políticas más de evaluación de la transferencia, de qué características tiene que tener esa persona para poder ejecutar la transferencia. Entonces, si yo, por ejemplo, en la política de acceso pongo este dato solo va a estar disponible con una política de farmacias, solo las farmacias van a poder ver ese dato y después en la política de contrato podría colocar una restricción temporal para especificar que a pesar de que solo puedan ver las farmacias, habrá un criterio temporal que diga que solo se podrá acceder a ese dato en X fechas. En el momento que ya creemos la definición de contrato desde otro portal de participante de otra entidad, pues ya veremos que en este caso se ha creado la contract definition en un centro tecnológico y este participante pues, podría ver que bajo el centro tecnológico aparece el asset que acá pone en la contract definition que tiene vinculado una política y un asset para usar en el espacio de datos. Sobre esto se puede empezar a realizar una negociación de contrato si hacemos clic en este botón de negociar. Lo que va a hacer es básicamente evaluar que cumplimos las condiciones que se establecen bajo ese contrato. Entonces, cuando hagamos clic, nos va a llevar a la sección del portal participante de gestión de negociaciones de contratos y nos dará los detalles de esa negociación. Inicialmente nos dirá que está requested y eventualmente nos enseñará que ya está evaluado positivamente o negativamente el contrato y en caso de que esté evaluado positivamente el contrato, en la sección que se ve aquí de consumer, de fondo, nos enseñará pues, que está verde ese contrato y podremos proceder a hacer una transferencia. Entonces, aquí ya nos dice que la negociación ha sido finalizada y ahora tengo la opción de preparar la transferencia. Si le doy a preparar la transferencia, lo que me va a preguntar ahora es qué tipo de transferencia quiero hacer en el espacio de datos. Si quiero hacer un pull o si quiero hacer un push. Cuando se hace un pull, el conector que oferta el dato nos va a dar un enlace donde podremos ir a buscar el dato en cuestión. Cuando hagamos un push, lo que va a suceder es que le vamos a decir al conector que está ofertando el dato a dónde queremos que nos envíe el dato. Entonces, en el pull lo podemos utilizar en este caso, por ejemplo, para descargar un dato en nuestro navegador. El push lo podemos utilizar para decir, oye, este dato que me interesa, que estás ofertando, quiero que me lo envíes a Nextcloud o quiero que me lo envíes a este servidor web que tengo yo disponible y que me lo dejes subido en esa ruta. Cuando seleccionemos la transferencia, en este caso estoy seleccionando un pool, nos dará de nuevo los detalles de ese proceso pool de transferencia de datos que queremos hacer.
Y una vez veamos los detalles y que nos encaja, pues tendremos la opción de seleccionar aquí a la derecha Download Data, le damos y cuando hagamos clic en ese Download Data nos dará los detalles específicos de dónde está ese asset, de qué ID tiene, cuál es su token de acceso en el conector de destino y dónde está esa dirección, por si queremos comprobar lo que está ahí o si queremos automatizarlo con alguna otra herramienta. Pero si simplemente queremos cargar los datos, le daríamos aquí arriba en la esquina superior derecha a Download Data y ya se descargaría el dato en el navegador. Después haremos un ejemplo de esta parte. En el caso de que estemos negociando el proceso de transferencia y querramos hacer un push, pues podremos seleccionar hacer el push a Nextcloud. Entonces, si hacemos el push a Nextcloud, pues tenemos que volver a colocar eh, un enlace asociado a un directorio donde queremos que nos deposite el archivo, el proceso de transferencia y qué contraseña se necesita para acceder a dicho enlace. Opcionalmente podemos también dotar un nombre de archivo que queramos utilizar para que aparezca el archivo bajo ese nombre en Nextcloud. Y si queremos hacer una transferencia tipo HTTP, lo que vamos a hacer pues, va a ser dar la URL de donde está nuestro servicio que puede recibir esta transferencia HTTP, si es un post, la operación o si es algún tipo de operación diferente que necesitamos hacer contra nuestro servicio de datos, si el tipo de datos, si es un JSON, o cómo lo queremos registrar, cabeceras de autenticación y parámetros de la web. Esto se va a ver mucho mejor ahora cuando hagamos una demo. Entonces, voy a pasar ahora a enseñaros directamente los diferentes componentes que he enseñado en diapositivas, pero ya propiamente en el navegador. Vamos a seguir un poco el mismo orden, ¿vale? El mismo proceso. Entonces, de primeras, lo que tenemos es el portal que está disponible bajo esta URL. Tenemos aquí pues, la introducción con el contrato que se ofrezca. Tendremos que tenemos que firmarlo cada participante y podremos acceder a la parte de registro. En esta sección de registro es donde os mencionaba pues, que podremos darnos de alta como participante. Entonces, pues yo aquí digo pues, que soy Diego, Rieriz Cores. Me quiero unir en este caso a Farmacia Vax. Aquí buscaría mi contrato. Un momento. Contrato de espacio de datos. Y ya, pues, si quisiera añadir un caso de uso, pues también añadiría aquí los detalles de dicho caso de uso. Y si no, pues acepto los términos y condiciones y le daría enviar y me dice que me registro. Y nada, aquí lo que sería después tengo la parte de administración, donde pues puedo ver quiénes están registrándose como participantes y como caso de uso en el sistema. Ya desde aquí, lo siguiente ya sería ver lo que serían los portales, ¿vale? De participante del espacio de datos. Entonces, aquí lo que os voy a enseñar en estos momentos va a ser el portal de una farmacia, el portal de la utilidad de salud y el portal de un centro tecnológico. Voy a hacer un momento un refresco simplemente por ver si están autenticados correctamente en estos momentos, porque no me caduque la sesión de estar de antes. Perfecto. Vale. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, si estoy como farmacia en el espacio de datos, pues puedo ver qué están ofertando los otros elementos de los otros participantes del espacio de datos. Y, por ejemplo, aquí veo que la farmacia 2 pues tiene diferentes reportes de datos que está ofertando y puedo ver los detalles de cómo está ofertando este elemento, ¿vale? Entonces me da aquí la descripción, me da un ID, me dice quién es el proveedor, el tipo, el pull push y después, pues, qué se está requiriendo en este caso para acceder al recurso. En estos momentos, en la farmacia 2 se están colocando como públicos para que podáis ver más datos en el espacio de datos. Puedo dar de alta nuevos assets en el espacio de datos, entonces aquí se ven assets que esta farmacia, lo que sería la farmacia 1, ya tiene registrados. Si yo quisiera, pues ahora lo que podemos hacer es venir aquí y decir que vamos a registrar un nuevo asset, vamos a registrar un asset de tipo HTTP. Entonces, dadme un segundo. Ese asset lo tengo aquí. Y básicamente lo que voy a colocar es la siguiente URL, que es una URL que podría ser de un API, donde cuando accedo a ella, si cumplo las condiciones adecuadas, lo que va a hacer es descargarme pues un archivo de datos, ¿vale? Esto es lo que vamos a compartir en estos momentos en el espacio de datos. Vale, si vuelvo aquí, pues le digo, pues yo lo que quiero hacer aquí es darle un asset
un ID, un identificador, pues puede ser datos pacientes, por ejemplo. Estos datos de los pacientes pues están en esta URL, le doy una descripción, pues datos detallados de pacientes. Y en este caso pues no se necesita nada más para acceder al recurso. Lo siguiente sería definir una política. En estos momentos lo que voy a hacer va a ser compartir este asset de pacientes con lo que sería la autoridad del espacio de datos, entonces se puede utilizar ya directamente esta política que se encuentra aquí. Así que voy a crear una definición de contrato viniendo a esta sección. Entonces, lo que voy a decir aquí es pues, que esto es mi contrato de datos de pacientes. Le vengo aquí, me dice todos los assets que tengo disponibles, selecciono el dato de pacientes y las condiciones de acceso. En este caso, quiero que esté disponible para la autoridad del espacio de datos y que lo pueda descargar cuando quiera. Entonces, simplemente coloco autoridad del espacio de datos en ambos y ya está. Esto ha creado el contrato y ahora, esto lo estaba haciendo desde la farmacia 1. Voy a venir a la autoridad del espacio de datos, voy a refrescar un momento. Tengo aquí a la farmacia 1 y aquí tengo mis datos de pacientes. Entonces puedo ver las condiciones que tiene, pues que esto en estos momentos se está ofertando únicamente para quien cumpla la condición de ser una autoridad de salud. Y si quiero puedo ver también el detalle de cómo está definido el JSON en el EDC por detrás. ¿Vale? Una vez pues veo que esto me interesa, lo puedo negociar. Me sale un poco los detalles, le puedo dar a iniciar negociación. Esto me lleva a los contratos y aquí tengo el detalle del contrato. Entonces me está diciendo que esto lo está comprobando y aquí tengo los detalles de esta negociación de contrato por si quisiera venir a ella o a utilizar la parte de APIs más tarde. Si me vengo aquí en la farmacia 1, aquí tengo mis datos de paciente y me dice que esta negociación ya ha finalizado, está en verde, entonces puedo proceder y puedo decir que quiero preparar una transferencia. Puedo hacer lo que comentaba anteriormente, una transferencia de tipo pool, una transferencia de tipo push. Si hago una transferencia de tipo pool, me dice que se va a gestionar la transferencia. Tengo aquí los detalles del proceso de transferencia. Y tengo aquí mis datos de paciente que ya están en progreso de transferencia. Es decir, en este caso, como es un pool, los pools siempre están en progreso. Puedo decirle que quiero descargar datos. Vuelvo a tener aquí los detalles, ¿vale? De cómo está todo, el proceso de transferencia, el token si quiero ir a buscar esto, el otro conector de forma programática, dónde está el endpoint de datos. Y nada, ya puedo hacer clic en descargar datos y pues tengo aquí mis datos de pacientes que se acaban de descargar, ¿vale? Entonces, esto ha sido como he podido llevar los datos de lo que sería la farmacia hacia la autoridad de salud, estableciendo políticas y haciendo el proceso de transferencia en el espacio de datos. Bajo la misma negociación de contrato, lo que puedo hacer también ahora es decir, oye, pues vale, estos datos me interesaban, he hecho el pool, pero ahora quiero volver a, en este caso podría volver a hacer gestionarlos y decirle, quiero hacer un push. Y voy a querer hacer un push al Nextcloud del CESC, al Nextcloud que está ofertando el CESC. Entonces, yo tengo aquí el Nextcloud, dejadme ver que sigo autenticado. Perfecto. Esto simplemente es ahora para poder conseguir el enlace y enseñaros el proceso de cómo funciona. Tengo aquí esta carpeta que está vacía de incoming data que voy a utilizar en el Nextcloud, que es por defecto, como está configurado, no hay nada hecho sobre él. Entonces, lo que voy a hacer es solicitar que quiero tener un enlace para esta carpeta. Este enlace le damos un momento aquí a permisos personalizados y queremos que tenga posibilidad de escribir en el Nextcloud. Vale. Le voy a dar una contraseña a este enlace. Dame un segundo, que la tengo apuntada así, siempre uso lo mismo, en este caso, para evitar errores. Ok. Entonces, ahora lo que tengo es la posibilidad de copiar el enlace. Este enlace, vamos a copiar el enlace un momento. Vuelvo a aquí. Vale. Y en el tipo de transferencia, pues en este caso marcamos Nextcloud. Vamos a decir dónde está el enlace. Lo he copiado bien, solo para asegurarme que me he hecho una cosa rara el portapapeles. Ahí estamos. Vale. Le damos la contraseña. Le puedo dar aquí, pues, un nombre al archivo, pues, datos clínicos. Me dice que se va a gestionar la transferencia. En este caso, pues es algo que ya he hecho prácticamente instantáneo y me dice que está completada. Y si me vengo aquí en Nextcloud y me vengo aquí en Incoming Data, pues está aquí mis datos clínicos CSV y en estos momentos pues estarían en Nextcloud y ya los puedo ver, tras haber negociado
el contrato y ejecutar la transferencia bajo los parámetros que indicaba. Por hacer algo más elaborado, y no solo entre, por ejemplo, la farmacia y el espacio de datos, por un lado, dadme un segundo, porque lo que voy a hacer es dejar ahora un script de fondo para que veáis que también se puede hacer de forma automatizada la publicación de datos en el espacio de datos. Entonces, he lanzado una pequeña aplicación que está interactuando con el portal en estos momentos, y esa aplicación lo que va a hacer es ir subiendo datos en esta farmacia y ofertándolos. Entonces, ahora en estos momentos no hay ningún dato, pero si vamos haciendo un momento refresco, vamos viendo que ya va esa aplicación, que podría ser un proceso que alguien está realizando, interactuando con el conector del espacio de datos, y va a ir publicando datos bajo este conector e incluso haciendo transferencias en nombre de la farmacia. Entonces va a estar ya diciendo, pues, oye, estoy publicando este dato con estas condiciones y creando estos contratos, y voy a ir compartiendo estos datos con la autoridad de salud. Y la autoridad de salud podría estar haciendo lo mismo, decir, oye, voy a estar atento a cuando se publica un recurso en este catálogo, y a medida que se publica un recurso en este catálogo bajo este nombre o estas condiciones, me interesa y lo voy a ir descargando. Entonces vamos a ver que en lo que es el historial de transferencias va a ir aumentando las transferencias en esta farmacia. Ahora hay 75, si volvemos al final seguramente tenemos unas cuantas más, y lo mismo debería pasar aquí en la parte que consume, que tendremos más transferencias que se van completando. Mientras esto sucede, lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, es compartir un recurso que esté en Nextcloud y ofertarlo a otro participante del espacio de datos. Entonces, en este caso, pues yo he subido aquí ya de antemano lo que sería el contrato del espacio de datos. Está cargando, que va un poco lento la conexión. Y esto, pues si quiero compartirlo, pues tendremos que seguir un poco el mismo proceso que hemos hecho antes. Voy a hacerlo desde la autoridad de salud, en este caso, hacia el centro tecnológico. Entonces, para darle también un poco más de enjundia, lo que podemos hacer es crear una definición de crear una política. Vamos a decir que esa política va a ser de que quiero que se cumpla, que el rol sea de centro tecnológico. Entonces le vamos a dar aquí para añadir esa política, y vamos a colocar, por ejemplo, que va a estar disponible esto hasta pues unas 11:44 hasta las 11:50, por ejemplo, o las 11:50 y algo, 53. Bien. Añado ambas, y aquí puedo ver un poco cómo se está definiendo esto bajo el estándar ODRL, si quisiera. Y decimos, pues, centro tecnológico limitado tiempo. Es lo que tenemos aquí. Vale. Y ahora voy a dar de alta un asset. En este caso voy a dar de alta... Uy, perdón, lo acabo de hacer en la farmacia en vez de la autoridad. Se me cambió la pestaña. Perdonad, que lo hacemos propiamente aquí. Perdón, política. Entonces, hacemos un poco lo que decía. Pues rol centro tecnológico. Vamos a llamarle centro tecnológico tiempo. Tiempo limitado. Añadimos la condición. Añadimos la otra condición de tiempo. Entonces, estamos hablando, pues, vamos a decir 11:50 y algo, 54, por ejemplo. 11:54, añadimos las dos condiciones, podemos comprobar lo que se está generando propiamente y guardamos. Vale. Y ahora en el asset, dentro de la autoridad, podemos crear un nuevo asset. Vamos a llamar, por ejemplo, datos Nextcloud. Está en el Nextcloud del CESGA, datos Nextcloud. Y tenemos que generar un enlace de compartición. Damos un enlace público, lo personalizamos, tiene que tener permiso de lectura y tiene que tener una contraseña que le vinculamos. Entonces, vamos a vincular una contraseña. Se ha creado el enlace, lo compartimos, volvemos aquí a la definición del asset, le pongo el enlace y le pongo la contraseña de dónde está ese recurso. Y lo creamos. Nos falta definir el contrato. Vamos a crear el contrato del asset Nextcloud. Sí, asset Nextcloud. Vamos a colocarle aquí Nextcloud. Esto le hemos llamado datos Nextcloud. Esto le colocamos ahora que queremos compartirlo con el centro tecnológico, y le podemos colocar centro tecnológico tiempo limitado, que es lo que queríamos. Y ahora, si me voy al centro tecnológico y espero un poco, datos
Un segundo. A lo mejor aún no lo ha visto. Autoridad de salud. Aquí está, datos Nextcloud, ya lo puede ver. Entonces puedo negociarlo, puedo iniciar la negociación, ver el contrato, me dice que está todo correcto. Entonces, en la autoridad acaba de cargarlo aquí, puedo preparar la transferencia, puedo hacer el pool. Me dice que en principio ya está en progreso, así que debería poder ejecutar el proceso de pool. Tengo aquí mis datos Nextcloud, me salen los detalles, le doy a descargar y me ha descargado el PDF. Entonces, así podéis ver un poco pues, cómo se pueden establecer políticas. Y ahora, en lo que pueda haber alguna pregunta o alguna duda, o termino de presentar las dos cosas a mayores, podemos ver que también la transferencia va a pasar a cancelada en el momento en que se venza el criterio temporal. Entonces, solo por terminar, comentaros a modo aquí en la presentación, que si queréis, uy, me ha vuelto al principio, pero un segundo. Vamos aquí directamente al final. Comentaros que si queréis profundizar un poco más, aquí como enlaces relevantes os dejo el portal de onboarding, tenéis el enlace de documentación de DC, que al final todo esto que os estoy enseñando desde la parte gráfica no dejan de ser operaciones que se están realizando sobre el conector, y todo lo que sea extender este conector, pues la documentación ideal es partir de todo esto que se está viendo aquí. Existe un repositorio muy bueno sobre cómo hacer transferencias de datos de todo tipo, que es el repositorio de samples de los componentes EDC. Aquí os dejo también referenciado el conector que estamos utilizando y el manual de arquitectura de referencia generado por la ITSA, que para muchos conceptos a nivel de espacio de datos es un muy buen documento por el que empezar e ir profundizando tanto en aspectos técnicos como en aspectos más de gobernanza, organizativos, de negocio, en torno a este tipo de ecosistemas. Y por mi lado no tengo mucho más que enseñaros hoy.